9:26, saludamos a esta hora a Jacobo Selnick, editor, escritor, docente, periodista, autor de los libros Melómanos, Historias de una obsesión, las historias del rock en Colombia, una de las personas que más conoce sobre el tema. Don Jacobo, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darnos unos minutos. Por favor, cuéntenos qué significa la muerte de Don Charlie Watts. Bueno, es una noticia primero muy triste para una generación porque estamos viendo el final de una generación dorada irrepetible en el rock. Se va un baterista realmente importante, muy valioso para la historia de un grupo que está próximo a cumplir 60 años y desde el ingreso de Charlie Watts en los Rolling Stones en enero del 63 hasta la última gira en la que ellos estuvieron activos antes de la pandemia, pues indudablemente era la pieza que le daba un equilibrio al grupo con su particularidad prudencia, con ese silencio tan característico, sin esa necesidad de brillar y ser una estrella, sino básicamente marcar el tiempo de manera natural y de demostrar toda esa influencia e importancia del jazz y el blues en su vida para convertirse en un baterista único, porque para ser un buen baterista no se necesita hacer grandes solos de batería durante 20 minutos, sino saber marcar el tiempo de forma natural como él lo hacía, Luis Carlos. Jacobo, en el fondo escuchamos una de las canciones que podemos haber escuchado, no sé si millones, pero muchas veces, y es una canción de una letra oscura que se volvió el himno de esos jóvenes que volvían en bolsas negras de la guerra del Vietnam. Es una de las canciones donde la batería, si usted le pone cuidado, es la que marca esa canción. ¿Jugó algún papel ahí, digamos, el baterista de los Rolling Stones fallecido en la emblemática canción? Evidentemente, pues toda la mayoría de composiciones de los Rolling Stones pues eran iniciativa de Mick Jagger y de Keith Richards y los músicos asociados al grupo como el bajista Bill Wyman o por supuesto Charlie Watts o Brian Jones en la primera etapa del grupo pues hacían también aportes importantes. Creo que es una marca muy presente ese tipo de batería tan característica, muchas veces en tres o cuatro cuartos, ¿no? Muy emblemática dentro del rock and roll para adornar y darle cuerpo y color a la música de los Rolling Stones. Y evidentemente hay muchas piezas como Honky Tonk Women, como Gimme Shelter, como Sympathy for the Devil o justamente esta que usted hace mención, Painted Black de 1966, en donde la batería inevitablemente nos va a retumbar en nuestra memoria porque esa es parte de la magia oculta de un músico que simplemente hacía muy bien su trabajo sin necesidad de brillar tanto como los otros. Jacobo, ¿usted cómo calificaría la presencia de los Rolling Stones en Colombia, ese gran concierto que hicieron en Bogotá, además con la presencia de Juanes? ¿Cómo les fue a los Rolling Stones en el país? Les fue muy bien, fue un concierto memorable, realmente tengo los mejores recuerdos de esa gira, una presentación impecable donde ellos hicieron lo que mejor saben hacer, ¿no? Darnos 2 horas de entretenimiento absolutamente garantizado, donde revivieron sus grandes clásicos memorables en un recorrido de 2 horas exactas, que incluso pues tuvo, como usted bien lo señala, la presencia de Juanes, y hay una imagen muy bonita de ese concierto, una postal que me parece que es el reflejo de lo que fue ese día y ver a Charlie Watts sonriendo, ¿no? Porque él siempre era muy serio, muy bien puesto en su lugar, pero hay un par de fotos que han circulado en redes sociales viendo a Charlie Watts levantándose de la batería cuando finalmente los Stones van al frente del escenario a saludar a los 45,000 bogotanos que estuvimos ahí presentes y sonríe, ¿no? Y sonríe con la satisfacción del deber cumplido. Así que fue un concierto importantísimo para nuestra historia, ¿no? De la misma manera que fue el concierto de Paul McCartney 4 años antes. Coleccionista de rock británico y argentino, conferencista de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno, del Club en Nogal, escritor del Colombiano, de Soho, de Arcadia. Ha estado también aquí en la FM, en RCN Radio, en La Básica, una persona de las que más conoce del rock
en Colombia. Jacobo Selnick, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Luis Carlos, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.